Con mucho gusto para la del santo. No, Pedrito, es cumpleaños. Bueno, es igual, hombre. Buenas noches o buenas tardes o buenos días, porque ya me aconsejaron que no diga a qué horas estamos, más que estamos. Bienvenidos de nueva cuenta a la cuenta de los cuentos, o la cueva de los cuentos, o los cuentos de la cueva, o como se llame este programa. Ya averiguaremos. Salga de los cojones. Este día vamos a tener un buen tema. O sea, vamos a platicar de dos tipos de cuidado, que son nada más y nada menos que Jorge Negrete y Pedro Infante. Ahorita van a ver por qué escogimos ese tema y estamos los usuales. Estoy con tres tipos de cuidado, o los tres huastecos, o los tres sigas, como quiera, ¿no? Es un buen conjunto. Nuestro amigo Roberto, escritor ya no en ciernes, de que empezó el podcast ahorita, ya es escritor, ya le publicó su novela. Hombre, es un buen tipo, es elegante, correcto, habla inglés. Aquí está con nosotros, está nuestro queridísimo doctor Moy, a quien le debemos nuestra salud y muchas de las anécdotas que se van a contar. Y de otro tipo de salud también. Y no tiene líos amorosos, nunca toma una copa, se confiesa todos los domingos y jamás dice una mala palabra. Y el cantautor Óscar Plazola, mejor conocido como El Ratón, y también participante de varias anécdotas y conocedor del asunto. Es un buen partido. Está calvo, pero eso con una peluca se arregla. ¿Por qué llegamos a platicar de Jorge Negrete y Pedro Infante? Pues la verdad, porque se le ocurrió a Roberto en una charla que estábamos teniendo sobre los temas que íbamos a tratar en el tema, y dijo en el programa, y propuso Jorge Negrete o Pedro Infante, era la pregunta, ¿no? Primero me gustaría comentar que yo creo que Roberto, ahorita me dirá si sí o si no, se refería a si se prefiere a uno u otro de los personajes. O sea, porque cada uno tiene su buen lugar en el imaginario mexicano, pero son personajes de ámbitos distintos, con proyección distinta y con impacto distinto. Entonces, eso vale la pena analizarlo, porque un poco va a reflejar cómo se fue modificando la percepción popular sobre ellos y quién al final de cuentas es más popular, por valga la redundancia. Pero también me acordé de aquellas épocas en que no había streamings, no había YouTube, no había iTunes y todas esas cosas que nos tienen a todo el mundo, podemos escuchar lo que queramos cuando queramos, sino que dependíamos de la radio. Y los programas de radio eran muy dados a hacer concursos de si preferías a uno u otro, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hasta se formaban grandes discusiones, porque si eras de los Beatles o de los Rolling Stones, con lo absurdo que puede sonar eso ahorita, pero así se daba, ¿no? Entonces me imagino que era así como el programa de la XCW, y el locutor decía, a ver, ¿a quién prefieren? ¿A Jorge Negrete o a Pedro Infante? Y el que recibía más votos por teléfono se ponía una rola, ¿no? Hoy puede parecer banal, pero entonces muchas veces la única manera de escuchar las canciones era cuando sonaban en la radio, en el momento en que sonaban, ¿no? Entonces yo entiendo que la gente participaba con gusto en esos asuntos, ¿no? Y por ahí veo la primera aproximación al tema, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que Pedro Infante y Jorge Negrete, que no necesitan mucha presentación, o sea, no estamos aquí ponernos a dar datos biográficos y eso, pues están bien instalados en el imaginario mexicano, como decía. Hay mucha gente, que los considera como representantes de lo mexicano, ¿no? Y sí lo son, pues habría que ver qué representan, ¿no? Si al charro, si al hombre bravío, si al conquistador, si al mexicano nada más por su pura presencia, si a la música mexicana. Tienen miles de aristas, ¿no? O sea, se les puede analizar desde muchos puntos de vista. Podemos hablar de cine, si quieren platicamos de cine, podemos hablar de música, podemos hablar de tequila, pues prácticamente de si existe lo mexicano o no, por qué se dan este tipo de personajes, porque son tan exitosos, ¿no?
Cuando me quieran interrumpir, me interrumpen, porque ya sé que hablo muy bonito, pero no manchen. Sí, hablas de puta madre, cabrón, pero yo quiero hablar de las llamadas. Nos tienes embelesados. Habíamos Sí, quedado que cabrón. iban a empezar y yo decía... A ver, yo ahí quiero viene. hablar de las llamadas, cabrón. Eso que decías de las llamadas es muy interesante porque a mí me tocó, no precisamente con las películas de Pedro Infante, pero sí esos concursos de ¿por quién votas? Y y ahí estás como pendejo pegado al teléfono porque todo el tiempo está equivocado, perdón, ocupado, ¿no? Y estás dándole y dándole y dándole hasta que tu mamá te dice, ya deja ese pinche teléfono en paz, cabrón, ¿no? Estoy Y esperando a una veces llamada te de tu tocaba tía. la suerte. Y a veces te tocaba la suerte de que entraba la pinche llamada y no lo podías creer, entonces te quedabas mudo, cabrón. Ya no decías nada y te colgaban, cabrón. Y sí es cierto, cabrón. Aparte de que estaban esperando la llamada de la tía, ¿no? Y tú colgado en el teléfono. Además, si tú colgado el pinche teléfono, es que quiero votar por Pedro Infante, que la chingada, cabrón. Oye, a ver, yo lo que quiero comentar es que cuando se me ocurrió esta idea, ¿y por qué Quique? Pues porque Quique tiene un bagaje cultural cinematográfico fuerte, potente, que como... Yamés habla bien lindo, cabrón. Y aparte habla muy chingón. Y de corrido, güey. Y de corrido. Y aparte no le gusta presentarse. Bueno, y porque yo creo que Jorge Negrete y Pedro Infante representan los dos héroes, íconos del cine de oro mexicano, y también son muy representativos de lo que la sociedad mexicana en ese momento pues se identificaba y con los que quería creer que teníamos una identidad, ¿no? Acordémonos que estos en los años 50, el cine de oro mexicano está en todo su esplendor, y son dos personajes que se complementan y que al mismo tiempo se admiraban, se respetaban, se llevan 6 años de edad. Jorge Negrete ya era famoso cuando Pedro Infante empezaba sus primeras canciones, de hecho, y sus primeras películas. Pedro Infante admiraba a Jorge Negrete, le habló de usted todo el tiempo, pero Jorge Negrete representa ese charro, bravío, con una voz potente, poco la cara adusta, ¿no? Serio y con un porte elegante, ¿no? Digamos, el vestido de charro tiene una presencia fuerte, ¿no? Y no se diga la voz, ¿no? de Jorge Negrete. Y Pedro Infante, que comenzaba a tratar de imitarlo porque lo admiraba mucho, fue encontrando su voz. Manuel Esperón lo trabajó mucho hasta que encontró su voz y le dijo: Pedro, tú tienes que cantarle a las mujeres no como Pedro Infante, no como Jorge Negrete, tienes que cantarles al oído. Y ahí Pedro Infante encontró su tono, su voz, no su tono, su voz, ¿no? Su forma de interpretar las canciones, y teníamos entonces a un carismático Pedro Infante en pantalla y a un potente voz de Jorge Negrete, ¿no? Entonces, por eso yo creo que independientemente de que íbamos a hablar de los demás cantantes de voces especiales como Javier Solís y demás que tiene el cine, para mí, en lo personal, yo creo que ellos dos dan, y como hemos comentado antes de empezar el programa, pues dan para varios podcasts, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se me ocurrió Quique. Yo no estoy muy de acuerdo en lo que dices, Roberto, de que Pedro Infante y Jorge Negrete representan, o sea, ¿qué decías al principio? Es que me estoy perdiendo, ando medio pedo. Vete al demonio con tu amistad. ¿Es cierto? Amigos. No, mira, yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Y Pedro Infante conectó de puta madre con todos los niveles sociales del país, ¿no? Y además, si no estoy mal, tiene muchas más películas y en muchas más tonos que Jorge Negrete. Y yo, para mí, bueno, es que yo crecí con Pedro Infante porque mi familia era el Pedro Infante todo el tiempo. Recuerdo haber visto las películas de que anunciaba Jorge Labardini, todos los pinches viernes en la noche. Era la única vez que podíamos quedarnos en la televisión cuando era la película de Pedro Infante, excepto las donde muere la abuelita y todo esto, ¿no? Que ya hablaremos de esto más adelante. Entonces yo pienso, esa es mi manera de ver las cosas, que Pedro Infante dejó una huella muy profunda en el pueblo de México, que yo no estoy muy seguro que haya sido lo mismo con Jorge Negrete. No sé qué opinan ustedes, cabrón. Oigan, yo creo que sobre todo lo que fue
fue más duradera, ¿no? Es decir, yo creo que en su momento, cuando tiene lugar esta película de Dos tipos de cuidado, eran las dos estrellas más rutilantes de la época de oro del cine mexicano, eran también las dos voces más apreciadas y más reconocidas, o sea, no solamente eran los actores más populares, sino también los mejores cantantes en el gusto del público, pero creo que la entrañabilidad y duración del recuerdo de Pedro Infante ha trascendido la de Jorge Negrete porque era, como ya dijeron, más carismático y sobre todo era una persona que en el trato con el público solía ser más cercano, más afable, más cálido. Se ha hablado mucho, particularmente ha escrito bastante de esto Carlos Monsiváis respecto de que a pesar de que no era una persona de maltrato, pero tenía cierta arrogancia Jorge Negrete en su manera tanto de desempeñarse en la pantalla como en su trato con sus pares y con el público en general, y que eso generaba cierta distancia respecto del contacto con la gente, más allá de que se le reconociera la calidad de su voz, su buena interpretación y también su talento cinematográfico. Fíjate, yo tengo una anécdota de lo que está hablando Moy, perdón que interrumpa. Venga, Y cuando la abuela de mis hijos, que es española, me contaba que cuando Jorge Negrete llegó a España, que lo recibieron con gritos como si fueran los Beatles, hagan de cuenta, ¿no? Y entonces que Jorge Negrete lo primero que hizo bajándose del avión es que aquí no hay hombres. Y sabes que vete a la mierda, pinche mamonazo, ¿no? Yo les quiero nada más a razón de hablar de dos tipos de cuidado, que era muy difícil poner a los dos en pantalla. De hecho, Ay, Jalisco, no te rajes, la hace Jorge Negrete, y para la segunda parte, él no toma el papel porque ya está Jorge Negrete trabajando como líder sindical, ¿no? De la ANDA, que eso lo absorbió muchísimo tiempo. También eso hace que Pedro Infante haga muchas películas mientras Jorge Negrete se dedicaba pues, al sindicato y al sindicato y al sindicato. De hecho, en la película El Reportaje, es una película donde salen muchos actores de esa época, es un film de Emilio Fernández. Le dice María Félix a Jorge Negrete, bueno, pero es que a lo mejor lo tuyo será el sindicato, y él dice, sí, pero eso ya me tiene, hasta me duele el hígado. Es decir, que en ese tiempo Jorge Negrete estaba pegadísimo a la ANDA, y Pedro Infante hacía películas y películas y películas y películas, ¿no? Lo cual le dio mucho más presencia en pantalla, y obviamente pues fue caminando en el conocimiento y la aceptación de la gente. Y el dato curioso es que es Miguel Alemán, el presidente, que era muy fan de los dos. Él es el que dice, ¿saben qué? Quiero una película donde salgan los dos. Y casi fue por orden presidencial que se hiciera la película de Dos tipos de cuidado. Y así fue como se hizo. Sí, de hecho, Ismael Rodríguez narra que fue un periplo, primero convencerlos, que como bien comentas, quien los convence es el presidente, y los convence y se hace un acuerdo para que el padre de Jorge Negrete, David Negrete, sea uno de los productores, Ismael Rodríguez sea el director, y el terrible encargo que le dejan a Ismael Rodríguez es hacer un guión en donde todo, absolutamente todo, estuviera balanceado en términos de imagen cinematográfica, el número de close-ups, el número de intervenciones, el número de gags, el número de canciones que cada quien cantaba, la manera como resaltaban, digamos, los principales brillos que tenía cada uno, de manera que, si bien nunca tuvieron realmente problemas personales y su trato siempre fue más bien cordial y hasta amistoso, sí tenían todo un celo profesional y temían trabajar juntos, uno, porque no podía competir ni con el carisma ni con el impacto público que tenía
Pedro Infante, en el caso de Jorge Negrete, y el otro porque no podía competir con esa presencia física y esa voz entrenada de tenor que tenía Jorge Negrete, y además, sobre todo si tenían que hacer duetos, la potencia de voz era absolutamente asimétrica, entonces tuvieron que hacer todo un diseño que garantizara un equilibrio entre los dos personajes para que ambos aceptaran, y fue, de acuerdo, como Ismael Rodríguez también lo menciona, fue todo un desmadre conseguirlo. Pues si quieres pasamos por tu amigo Pedro para que nos acompañe. ¿Pero qué, Pedro está aquí? Sí, pues que no lo sabías. Primera noticia que tengo. Hace un año que no nos vemos. Ah, pues vamos por él. No, Tiburcio. Yo vine a buscar ganado. Los bueyes no me interesan. Ah, qué Jorgito, tú siempre con tus bromas. Fue increíble. Ismael Rodríguez platica que en la película tenía que decirle a Pedro Infante, oye, bájale un poquito a la actuación porque no se ve muy bien Jorge. Y luego Jorge, oye Jorge, no avientes tan fuerte la voz porque se está bajando un poquito la de Pedro, ¿no? Y Pedro, que intentó hacerlo en la ametralladora, que es la segunda parte de Ay Jalisco no te rajes, pues también le dijeron, oye, no eres Jorge Negrete, canta como tú, cabrón. Y yo creo que Dos tipos de cuidado lo logra Ismael Rodríguez, es un película, no, tiene las dos aristas inclusive, ¿no? Pedro es el bueno y Jorge es el malo, o es al revés. No, Pedro el malo y Jorge el bueno. No, bueno, sí. Ahí, ¿no? En ambos lados, como se tiene que narrar siempre, ¿no? De un lado al otro, ¿no? Yendo de un lado al otro. Es una muy buena película. Yo, en el plano Pedro Infantista, si se vale el término, diría que sí, Jorge Negrete tenía un vozarrón, pero no tenía la amplitud de poder cantar una cumbia, o poder cantar un bolero, o poder cantar rancheras, o poder cantar lo que Pedro Infante cantaba, ¿no? O sea, claro. Yo tenía discos de Pedro Infante y no aburría, porque de repente estabas oyendo una ranchera, y de repente Amorcito Corazón, y de repente parece que va a llover, el cielo se está mojando, y de repente, ¿me explico? Entonces, esa amplitud en tanto a las posibilidades de cantar una cosa u otra cosa, independientemente a la potencia de voz, pues creo que también es parte, porque no solo coges al público que le gusta la música ranchera, ¿no? Sino también te agarras el bolero de Amorcito Corazón, en fin, ¿no? Ese tipo. Entonces, y eso para mí es un don, cabrón. O sea, yo que me dedico a esto, ya me gustaría poder cantar una de Manu Chao, por ejemplo, ¿no? Y de repente poder aventarme una de Jarabe de Palo, yo qué sé. Y este pinche Pedrito, pues podía hacerlo sin pedos, cabrón. Y si me apuras, si siguiera viviendo, hasta canta un rap, cabrón. Bueno, cantaba las cartas de Eufemia, ¿no? Las de Chava Flores, que lo hacía sensacional, y por otro lado cantaba Enamorada, y Enamorada es la forma en la que lo canta, es una maravilla, ¿no? Sí, puta. Sí, y tú, Quique, ya te quedaste muy callado, güey. Muy distintas, ¿no? Quique, te invitamos a tu podcast, cabrón. ¿Por qué estás tan callado? No, es que estaba pensando. ¿En algo que vas a decirme? No, estoy oyendo que están diciendo, que estoy viendo que de nada sirve que me prepare. Más, no, síguele, ahorita voy. Ya interrumpieron al Moy. No, es que iba a decir que es chistoso porque, bueno, se ha vuelto un lugar común de que Pedro Infante no tenía una formación musical, digamos, tan profunda como la de Jorge Negrete, y que Jorge Negrete realmente era una persona que había estudiado canto para cantar ópera, pero en realidad es una situación peculiar. Hay una anécdota que encontré que me parece muy chistosa, porque se supone que Jorge Negrete iba siguiendo a una chica que le gustó, que se metió a una casa en la Colonia Juárez, y cuando llega al vestíbulo y se mete, va saliendo de ahí, de esa casa, una persona que él pensó que era el papá de la chica. Y entonces se sintió cohibido, y el papá de la chica le dijo que qué buscaba, y entonces él, sin saber qué contestar, vio que había un letrero que decía Escuela de Canto Pearson. Y entonces dijo, pues en realidad venía aquí a tocar porque quería tomar clases de canto con el profesor Pearson. Y entonces el señor le contestó, pues yo soy, pásele. Y que así fue como entró y empezó a tomar clases de canto. Él efectivamente era un profesor de canto muy renombrado y enseñaba ópera. Qué buena anécdota. Lo interesante del caso es que finalmente a Jorge Negrete sí le gustaba cantar, no lo hacía
con una técnica depurada, ahí aprende a cantar ópera. Nunca volvió a encontrar a la muchacha que realmente no vivió ahí, él nunca la vuelve a ver, pero finalmente sí se queda a tomar las clases y efectivamente él lo que quería era cantar ópera y en un principio se tenía resistencia a cantar un género ranchero, realmente fue una decisión posterior. Esa formación como cantante de ópera y otra situación que fue, porque incluso lo tildaban de aristócrata cuando en realidad su papá pues era un militar que era profesor de matemáticas en el colegio alemán y gracias a eso fue que Jorge Negrete pudo estudiar en ese colegio y gracias a eso pudo tener una formación de élite y gracias a eso hablaba varios idiomas, 6 para ser exacto, y todo eso le hizo una fama como aristocrática que en realidad no tenía, ¿no? Sí era arrogante, sí tenía un trato un poco más distante que Pedro, pero realmente nunca fue propiamente un aristócrata, aunque la familia de su papá en su momento fue terrateniente ahí en Guanajuato, en el Bajío, ¿no? A ver, buena anécdota. Está buena. Miren, a mí si me preguntan Jorge Negrete o Pedro Infante, yo voto por Pedro Infante. Pero es cuestión de gusto, ¿no? Ahora, yo creo que Pedro Infante efectivamente es más popular y más perdurable. Y hay varias razones para ello. Uno que a lo mejor no se nota, pero al final tiene que ver, Jorge Negrete pues no quería ser cantante ranchero, a él le tocó, porque la época, esta parte de lo que se da a llamar el cine de oro mexicano, que contiene películas esplendorosas y también películas muy malas, algunas de ellas interpretadas por personajes que estamos hablando, sucede en un momento determinado de México, pues en una circunstancia social específica, que es el México después de la Revolución, que está en búsqueda de consolidarse como nación y que está en la búsqueda de elementos que le sean comunes, como que nos permitan reconocernos como mexicanos, ¿no? Eso se ve en la cultura, los muralistas, en la educación, es la primera educación. El sistema educativo que busca abarcar a toda la población e integrarla bajo un sistema de conocimiento común. Educación que hemos perdido, por cierto, con todos sus aciertos y desaciertos, pero ya no la tenemos ni esa. Y busca no solo esas expresiones culturales, digamos, de alta gama, ¿no? Como la pintura, la literatura. Ya hemos hablado aquí de la novela de la Revolución, por ejemplo, ¿no? Sino también es muy importante la música, porque la música está viviendo una época en que de ser algo que se transmite en la vida diaria, pues en vivo, digamos, ya existen los sistemas de grabación, ya existe la radio y todo esto, y se empieza a buscar una música como lo hacen en muchos países, que es cuando el tango se consolida en Argentina, por ejemplo. Se empieza a buscar un registro musical que sea propio de nosotros, propio de México. Y por una u otra circunstancia, el que gana en México es el mariachi, que es una música regional, que es una música que nace en el occidente de México y que por diversas circunstancias va generando interés del público en los cabarets, en los teatros y todo esto. Y la gente que hace la radio, que tiene las radiodifusoras, decide que es bueno impulsarla. Entonces, por ejemplo, el mariachi de principios del siglo XX tiene ciertos instrumentos y ciertos temas y ciertas maneras de hacerse, pero cuando tiene que ser integrada a la radio, pues empieza Emilio Azcárraga, el fundador de todo, que es que necesitamos agudos. El mariachi no traía trompeta, se pone la trompeta. Es que necesitamos que hable de temas que a toda la población le interese, no nada más las cosas cotidianas de Jalisco, de Michoacán, de Nayarit. ¿Y cuál es el tema que nos importa a todos? Pues sentirse orgullosos de que nacimos en un lugar común, en México, y los amores. Ese es el tema de la vida, ¿no? Amores que van bien o que van mal. Entonces, pues yo a pesar del pacto le voy a hablar a tu hermana, estoy seguro de dar el golpe. ¿Qué táctica vas a usar? Pues a ver a la mera hora qué se me ocurre. ¿Y tú?
Yo voy a fingir la indiferencia y después le voy a proponer una amistad platónica. Eso nunca falla, mano, siempre cae. En ese contexto se transforma la música de mariachi, es el mariachi que ahora conocemos, y en ese contexto la gente que tiene buena voz, como Jorge Negrete, es requerida para ser parte de ese movimiento que se da, porque se da, no es que alguien lo haya planeado, sino que se va dando, ¿no? Y Jorge Negrete no quería, porque él era de música culta, como le dice, pero bueno, de algo tiene que vivir y acepta formar parte de ese movimiento y a la larga se convierte en el representante del charro mexicano, ¿no? Y de su música, de la música ranchera. Esto a partir del éxito que tiene allá en el Rancho Grande, que la primera versión no es con Jorge Negrete. Jorge Negrete es famoso por allá en el Rancho Grande, pero es la segunda versión, no es la primera. Y es como el prototipo del ranchero, ¿no? Y bueno, México lindo y querido, pues uno lo escucha cuando no está aquí o cuando está aquí y se emociona. Y es la canción de Jorge Negrete, ¿no? Digamos, tiene esos asuntos. Además, María Félix terminó siendo viuda de Jorge Negrete y eso ya es algo de admirar, ¿no? Sí, ya. O sea, y Por Jorge Negrete, supongo, ¿no? Porque María Félix es un bombón, tío. Por eso, o sea qué güey más suertudo, cabrón. Estuvieron casados nada más un año y cuando le preguntan a María Félix, oye, ¿y de tus maridos Jorge Negrete? Dijo, le di el mejor año de su vida. Sí, o sea. Me imagino, me abrazo bombolazo, cabrón. Pero está restringido a eso, Jorge Negrete. A pesar de que hizo una que otra película, tal vez mejores incluso que las comedias rancheras, que no eran sobre comedia ranchera, sino eran de otro tipo, como Reportaje y otras que hizo. Pero la imagen que uno tiene de Jorge Negrete es esa, el ranchero, y además con unos argumentos que hoy serían infilmables, porque están llenos de machismo y menosprecio a la mujer y todo eso. Pero bueno, es la época, ¿no? ¿Y qué tiene Pedro Infante? Pedro Infante se sube a ese tren, al tren del mariachi, de la canción ranchera, y es uno de los mejores representantes. Bien dices con Manuel Esperón, pero es por ejemplo, es uno de los intérpretes hasta las épocas recientes más prolíficos de canciones de José Alfredo Jiménez, que José Alfredo Jiménez es otra cosa, ¿no? Que requiere de su programa. Ya hablaremos de él. Requiere su programa. Entonces tiene ese registro ranchero que sí le da mucha popularidad y en el que anda y el que a la larga conduce a hacer dos tipos de cuidado. Pero ¿cuál es la virtud de Pedro Infante? Que también hace cine que no es comedia ranchera, sino que está reflejando, o sea, el cine ranchero, la comedia ranchera es una ficción, es una ilusión de lo que era el país. El país ya no era así, ya no había hacendados, pues había pasado la revolución. Ya no había gente que vivía en un ranchote y que mandaba sobre la gente, como se ve en las películas de Jorge Negrete y algunas de Pedro Infante también, como en en la comedia ranchera, sino que era un país que se estaba volviendo urbano y un país en el que además la gente de la provincia estaba emigrando a la capital o a las grandes ciudades y estaba dejando atrás un ambiente rural. Ese es el éxito de la comedia ranchera, o sea, hay un grupo de gente que siente nostalgia por lo que acaba de dejar atrás, ¿no? Ese es parte del éxito. Pero la otra parte del éxito es que del éxito del que digamos el cine urbano es que refleja lo que está pasando. Y ahí es donde entra Pedro Infante con películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos. Pues esa es la... A toda máquina, papá, no dejes eso atrás. Bueno, que sí, que esa es una Ciudad de México específica. O sea, tú puedes agarrar a toda máquina y ¿qué te ha dado esa mujer? Y puedes hacer un análisis de la Ciudad de México en el 1950. O sea, ahí están todos los tipos sociales y todas las situaciones como se dan. Entonces, ese es el éxito de Pedro Infante, que hay otra cosa que hay que añadir al asunto de la perdurabilidad de Pedro Infante, que no es menor, que como Jorge Negrete también murió joven, pero Pedro Infante muere joven, en plenitud, y eso lo hace un ídolo, pues, un ídolo en el sentido de que la gente luego siente su ausencia, pues, y no estaba preparado para que se fuera, y eso va a hacer que siempre estén acordando de él y estén regresando a él. Otra cosa es que los dos, Pedro Infante y Jorge Negrete,
son percibidos por la población en las salas de cine. O sea, todo el mundo sabemos que no es lo mismo ver una película en la tele, por más grandota que sea la tele, como las de la sala de Moy, que verla en el cine, en la pantalla, con todo oscuro, concentrado en la pantalla. La sensación es distinta. Entonces hay un montón de población que eso es lo que es distinto. Pero también colabora, que ustedes lo acaban de mencionar, que durante décadas las películas de media tarde a la hora de la comida, la de los sábados, la estelar de los viernes en la noche, la de los domingos cuando acababa el fútbol, salía Pedro Infante y nos aventábamos. De Pedrito, por supuesto. No, bueno, en el Canal 4, a las 4 de la tarde todos los días pasaban cine mexicano, cara, y ahí fue donde nos nutrimos de cine mexicano. Y salía Pedro Bueno, a mí Infante. me tocó todavía ver una película de Pedro Infante en el cine. Cuando nosotros íbamos a Autlán de vacaciones en el verano, la película estelar era de Pedro Infante, y luego ya ponían una antes de quién fuera, de Julio Alemán, yo qué sé, ¿no? Pero te esperabas, era de ese cine de ladrillo y palo, porque había ratas y todo, pero puta madre, güey, o sea, ver una película de Pedro Infante, como tú dices, en el cine, no era lo mismo que verla en la televisión, ¿no? Y sí, bueno, yo, Pedrito, hijo, donde quiera que estés, un abrazo, cabrón. Oiga, y perdón, sí. Quique, a ver, ahorita lo que dices me trae a la película de Toda Máquina, en esa comedia urbana donde ya no entró Jorge Negrete y a Toda Máquina está con Luis Aguilar. ¿Se imaginan a Toda Máquina con Pedro Infante y Jorge Negrete en lugar de Luis Aguilar? Pues no, como que Jorge Negrete no podía entrar a lo mejor a un barrio de la Tepito a hacer el papel de un carpintero, ¿no? O ser un motociclista ahí, ¿no? Sí, y Pedro Infante fue boxeador. Pedro Infante tiene una de las películas más raras. Hace rato me criticaba a mi mujer porque les puse en la lista de mis favoritas Un rincón cerca del cielo. Es buenísimo. Esa es maravillosa, tío, con Antonio Aguilar, ¿no? Porque sufres y sale Antonio Aguilar, es el que lo agarra cuando sí. roba y esto. Pero es atípica porque una constante del cine de medio siglo, no solo en México, en el mundo, o sea, el primer cine es lo que muchos critican, que es el final feliz, ¿no? Que puedes estar sufriendo todo, pero al final las cosas se arreglan, ¿no? Y en Un rincón cerca del cielo, pues nunca se arreglan. No, o sea, es para llorar. Que van a tener otro chamaco y a lo mejor el chamaco va a correr la misma suerte que el primero, ¿no? Entonces, es igual que la de las Tres Marías, ¿no? La película esa no sé si se llama así, pero cuando lo llevan a Tres Marías, a las Islas Marías, ¿no? María, sí. Que ahí lo que hay que ver es que el éxito de Pedro Infante en muchos sentidos es que Pedro Infante somos todos. Entonces, todos sufrimos esa desigualdad social, o sea, todos. Y cuando salta de clase en ustedes los ricos, pues le va mal por estarse acomodando donde no debe, ¿no? Pero esa es parte, es una empatía social, pues, con todo el mundo. Y bien lo decías tú, esa capacidad de hacer todos los registros posibles. O sea, es el ranchero bonachón, al que engañaron, el que engaña, el mujeriego. Bueno, nada más hizo los tres huastecos, que es un militar, es el ladrón. El sacerdote. Y el sacerdote. Pero además, perdón, no siempre hacía de galán. O sea, también había veces que hacía de jodido, ¿no? Y no necesariamente era galán, cabrón, ¿no? Entonces, para mí esa es la magia de este cabrón, que como dices tú, te puedes identificar con él en cualquiera de las películas que quieras ver, porque siempre va a haber un papel que te va a tocar. Dices, ese soy yo, güey, ¿no? X, ¿no? Y tenía carisma, pues claro que tenía carisma. O sea, no podía haber logrado ni esos registros cinematográficos ni los musicales y llegarle a tanta gente si no se lo creyeras, pues, ¿no? Le crees igual de carpintero que Oye, Quique, pero yo te quiero hacer una pregunta a ti, bueno, ya todos, pero con la cultura cinematográfica que tú tienes. A ver, Pedro Infante es un intérprete, ¿no? O sea, él no escribe las películas. Él, al final de cuentas, pues, lo ponen en el escenario. Yo no sé si él decía, ahora vamos a hacer una película que trate de esto, una película que trate de eso. Es decir, los guionistas y los productores de esa época, como bien dices, empezaron a decir, vámonos a la comedia urbana, y Pedro Infante nos va a servir muy bien para eso, ¿no? Entonces, hay un movimiento hacia la comedia urbana que encuentra a Pedro Infante como su protagonista ideal por todas las cualidades que acabamos de decir. Entonces,
¿Es esto responsabilidad de los productores, de los guionistas? Y que a final de cuentas, pues como actor vas y haces la chamba de actor, ¿no? Pero atrás hay todo ese movimiento que tú estás diciendo. Sí, bueno, Pedro Infante no sería quien es sin Ismael Rodríguez. Ok. O sea, Ismael Rodríguez, bueno, al grado que un poquito aclarando el asunto del antagonismo entre Jorge y Pedro con respecto a la película, Ismael Rodríguez cuenta que los dos la querían hacer, pero a los dos les daba miedo que a Pedro que lo opacara la voz de Jorge y a Jorge que lo opacara el carisma de Pedro, y llegaron a esas componendas que contaba Moy, ¿no? De adecuar todo esto, pero es que Ismael Rodríguez sabía muy bien ver lo que quería la gente. O sea, de veras que tenía un talento para leer las necesidades de temas que quería la gente, que era impresionante. Entonces, él sabía que la gente los quería juntos y que los quería por la comedia ranchera, por Jorge Negrete, más que por Pedro Infante. Bien decías ahorita, a toda máquina no te la imaginas, Pedro y Luis, ¿no? Pero ese Ismael Rodríguez es Esperón, por ejemplo, varias de las películas, Esperón escribía la canción, y a partir de lo que decía la canción, desarrollaban el libreto. Es una maravilla eso. Es una maravilla. Es una maravilla. O Pedro de Urdimalas, que es el guionista de la saga de Ustedes los pobres y nosotros los ricos, y Pepe el Toro. Era un guionista adelantado a su época, ¿no? Ahora, si nos imaginamos ese equipo de trabajo, y cuando tienes un actor como Pedro Infante que te está dando todos esos perfiles, todos esos tonos de actuación, dices, pues, se me antoja hasta la siguiente película, ¿no? O sea, también Pedro Infante yo creo que inspira a que hagan más películas relacionadas con ese tema, ¿no? Que pronto se dieron cuenta que iban a necesitarse secuelas. Es que hasta en eso están adelantados, pues son como las series de ahora, ¿no? Se dieron cuenta que tenían tan éxito que hacían la secuela. Y algunas películas de Pedro Infante, ¿cuál será? Ay, se me va ahorita el nombre. Están filmando la primera, la de Martín Corona, que el personaje es Martín Corona. Están filmando la primera y ya están haciendo escenas de la segunda película, porque sabían que iban a tener la secuela. Nosotros los pobres, al filmar Nosotros los pobres, filmaron escenas de Ustedes los ricos, porque ya sabían que venía. Ya el que sí fue un añadido fue Pepe el Toro. Tuvo tanto éxito que sacaron Pepe el Toro, que ahorita que lo que preguntas es cierto. Pedro Infante le encantaba el boxeo y tenía hasta su gimnasio en su casa y todo esto, y él es el que induce a que Pepe el Toro se convierta en boxeador, pero ya estaba en la cumbre, ya podía darse esos lujos, ¿no? Pero no solo hace películas de rancheros y comedias urbanas, como estamos diciendo, sino que hace hasta películas históricas. Anda metido ahí en el que ganamos la batalla del 5 de mayo y se compone. La del himno nacional, ¿verdad? Sí. Exacto. Mexicanos al grito de guerra. Sí, sí, cabrón, es cierto. Malísima la película. Más mala que la hostia. La madre, sí. Es que para fíjate que aquí retomo un comentario que hacía Monsiváis, en el sentido de que, por supuesto, es un referente obligado y más o menos inmediato vincular a Pedro Infante con las comedias, por supuesto, porque él tenía una simpatía natural que hacía que como cómico funcionara muy bien de una manera natural. Pero Monsiváis rescata que para él los mejores trabajos de Pedro Infante eran en el melodrama, y que a pesar de no haber tenido nunca una formación actoral, primero siempre tenía buenos guionistas, tenía algunos excelentes directores, particularmente Ismael Rodríguez, pero que suplía la falta de un oficio actoral con una absoluta naturalidad que le permitía ser él siempre, independientemente del contexto, y nunca perdía la capacidad de transmitir o de empatizar con el personaje y de reflejarlo hacia el público de una manera que el público se enganchaba de una manera inmediata, ¿no? Entonces, en el caso de la trilogía que tú mencionas y en otros papeles que hizo dramáticos, es donde probablemente más se puede valorar esa gran dificultad que tenía el poder ser el personaje de todo y para todos y seguir siendo siempre el mismo.
Y sabes que muy, apoyando lo que dices, en cuanto al carisma de Pedro Infante, no nos olvidemos que también en esa época se presentaban en teatros. Sí. ¿Cómo se llama el De hecho, Tricolor, no? Jorge Negrete y Pedro Infante se presentaron más veces en teatro y solo hicieron una película. Exacto. Hicieron una gran gira en Estados Unidos, así que todavía... Exacto. E inclusive en España. Y por lo que yo he leído, porque no me tocó verlo, yo no soy de la generación de Oscar, que sí le tocó ver a Pedro Infante, como acabas de decir. Lo vio pasar un día en la calle. Sí, de ahí. Sí, cabrón, me paraba fuera de su casa a esperarlo. Que Pedro Infante en sus actuaciones era simpaticísimo. Le hacía bromas a los mariachis, hacía bromas a la gente. O sea, la gente se divertía, no nada más escuchándolos, sino con las actuaciones de Pedro Infante. Entonces, ves al cuate que está en la pantalla cómo es y luego lo ves en vivo y dices, es el mismo. Oye, pues cómo no te enamoras de ese personaje, ¿no? O de ese actor o de esa persona, ¿no? Hablando de las presentaciones en teatro que comentaba Roberto, hay una anécdota que me encontré en un portal donde uno de los músicos que tocaba el guitarrón en el mariachi que los acompañaba en sus presentaciones en teatro, decía que la diferencia era que cuando actuaba Jorge Negrete y la gente aplaudía con entusiasmo pero con seriedad, ¿no? Y que en cambio cuando terminaba la actuación de Pedro Infante, había siempre en las filas de adelante una bola de abuelitas que sacaban enchiladas y tacos que le llevaban a Pedro Infante y él se bajaba y no dejaba de darle una mordida a cada plato. Entonces eso refleja mucho un poco cómo era el contacto con el público. Ellos, por supuesto, siempre bien recibidos, siempre queridos, pero había un grado de familiaridad que lograba la empatía de Pedro Infante que nunca pudo alcanzar Jorge Negrete, ¿no? Les voy a contar una anécdota. Ahora para que estaba viendo de qué podíamos platicar, le pregunté a mi papá. Y mi papá, sí, como Oscar, vio a Pedro Infante en vivo. Cuando estaba, ¿no? Le digo, oye, ¿y Pedro Infante qué te parece? ¿Te gusta o no? Y me dice, sí, claro, lo íbamos a ver al cine. Y me contó que mi mamá, que estudió en la Normal de Maestros, tenían en el salón una foto de Pedro Infante, porque su esposo era el novio de tu mamá. Y yo como que era el novio, sí, porque en el salón, en la Escuela Normal de Maestros, que entonces estaban divididos en hombres y mujeres, tenían una foto de Pedro Infante, porque todas lo adoraban. Qué buena anécdota. Es el grado, lo que está diciendo Moy, ¿no? El grado de empatía con el público, con el pueblo, pues, ¿no? No, fíjate que yo me encontré una anécdota de que en un huracán que pasó por Tuxtla, en Chiapas, para no regar con la ciudad, él estaba en Mérida y al enterarse de eso, voló a Chiapas para ayudar a la gente. Y la gente no sabía de repente quién le estaban dando el material y cómo le estaba ayudando, hasta que lo vieron, pues obviamente ya supieron quién era él, y encontró a un niño que lloraba. Esta anécdota está en YouTube. Y se llevó al niño a Mérida, y el niño le dijo que que sus papás, pues regresó a Chiapas y encontraron a los papás del niño y lo rescataron. O sea, y les así regresó al estas niño cosas. Que estaba de chillón, les regresó al niño. Se llevó al niño para que yo no llore. O sea, que se metía a ayudar a la gente, su altruismo era total, él era muy desprendido con el dinero. Y pues obviamente ya ahí creas el ídolo que baja de la pantalla y camina por las calles y es así con la gente. Bueno, imagínate, ¿no? Eso tiene que ver, Roberto, con una de las cosas que a mí me gustaría que platicáramos, que no es solo él, sino muchos personajes. Ahorita podemos dar ejemplos. Que Pedro Infante, todos sabemos bien que se mató en un accidente regresando de Mérida a la Ciudad de México. Él manejaba su avioneta, ¿no? Y la avioneta se cayó y ahí murió. Bueno, después de muerto Pedro Infante, de que su sepelio fue un acontecimiento, fue una cosa así masiva y esto, luego empezó a surgir la especie de que Pedro Infante no había muerto. De hecho, sí. Es con frecuencia que te escuchas esa expresión de Pedro Infante no ha muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía esa relación, se tenía esa noción de que era tan bondadoso y tan volcado a la gente, que la gente no podía creer que había muerto, ¿no? Es como Elvis Presley, que hasta hace... O John Lennon. Bueno, John Lennon sí lo damos más por muerto, pero Elvis Presley
Hasta hace Pero todavía hay quien dice por ahí que no, que anda vivo. se lo encontraba, ¿no? Zapata, digo, proporciones guardadas, ¿no? Que tampoco ha muerto, ¿no? Entonces, y en sentido contrario, Paul McCartney, que está bien vivito y va a venir a dar un concierto, lo mataron hace 70 años, ¿no? No tantos, como 50 años que decía que había muerto, pero tiene esa cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque era muy popular, pero también porque tenía esas cosas que se filtraban, o sea, que la gente percibía, pues, ¿no? Y también es algo interesante. Es un fenómeno muy interesante, Pedro Infante. Aparte era chistoso porque él era un tipo que realmente sí era muy aficionado, tenía aficiones muy extremas y disfrutaba los riesgos. Algo interesante es que él piloteaba un avión que era una adaptación civil de un avión militar, un avión que se llamaba B-24 Liberator, y cuando lo adaptan para el uso civil se volvió un féretro volante. O sea, todo el mundo sabía que esos aviones eran muy complicados de pilotear. Este Pedro Infante llegó a acumular más de 2.800 horas de vuelo. Tú que has volado, Roberto, sabes que eso es una barbaridad. O sea, él era un piloto consumado. Sí. Y además le gustaba manejar ese tipo de máquinas que eran complicadísimas y que eran dificilísimas y que eran peligrosas. Y tuvo 2 accidentes bastante peligrosos, tenía incluso una placa de titanio porque tuvo un trauma craneoencefálico en el segundo accidente y tenía una cicatriz en la cara que le maquillaban muy bien, producto del primer accidente. Es decir, era una persona que también le gustaba vivir el peligro. Bueno, y los trucos que hacía en la moto, por ejemplo, en la de A Toda Máquina, pues no mames, los hacía él, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, si manejar una pinche moto Harley Davidson 1200, pues ya me dirás, cabrón, haciendo esas mamadas, ¿no? Aparte es famosa la anécdota de que él no quiso que doblaran esas escenas. Y que en esa moto él no dirigió, pero él iba en el cortejo de las motos adelante del ataúd de Jorge Negrete. Jorge Negrete, sí. Sí. De hecho, le dieron el grado para que pudieran hacer las escenas de A Toda Máquina. No podían meterse querían que los extras fueran propios policías que manejaban las motos y todo esto, y no se podía. Y para que eso se pudiera, le dieron el grado, tenía un grado de toda la policía para poder manejar la moto y estar en las instalaciones haciendo las escenas y todo eso. No, bueno, o sea, y otra cosa interesante, a ver, Pedro Infante no tomaba, o decían que no desechaba sus drinks, y hacía unos borrachos muy buenos. Sí, algunas de las mejores borracheras del cine mexicano se las puso él, acompañado de las canciones de José Alfredo. Sí, claro. ¿Ah? Pues otra paradoja o parajoda, como dice Monsiváis, es que Jorge Negrete muere de cirrosis hepática y nunca bebió alcohol, ¿no? Tuvo una cirrosis por una hepatitis viral y murió de cirrosis hepática, de un sangrado varicial cuando fue a Los Ángeles a ver una pelea del Ratón Macías. Por cierto, hablando de box. Oye, es que después de estar un año con María Félix, algo te pasa, ¿no? Sí. Algo te tiene que pasar, caray. Sí, por huevos, cabrón. Entonces, Pedro Infante, bueno, nosotros lo admiramos mucho porque pues, vivimos aquí, lo tuvimos todo el tiempo, es parte de la familia, pero no solo tuvo impacto en México. Ahorita mencionó Oscar lo de aquella famosa anécdota en España, ¿no? Donde era muy popular y lo era en todo el mundo de habla hispana, ¿no? Entonces, la imagen que tienen en el mundo los mexicanos es la de Pedro Infante, ¿no? Y que todo el mundo andamos cantando rancheras, que nos paga mal la mujer y vamos y nos emborrachamos, que nos paga bien, vamos y cantamos canciones festivas en la cantina, que andamos con sombrero, que no nos abre la puerta, tocamos unas canciones afuera de la ventana. Echamos una serenata La serenata. Hablábamos de Lelutier en alguno de los programas, no sé en qué orden van a salir, pero la canción que hace Lelutier con referencia a México es una serenata. La serenata ranchera. Sí. La serenata, pues, es algo que existe en la vida real, pero en el cine es un
es un recurso muy importante en el cine de Pedro Infante y de la época, y hasta yo, hasta la fecha, porque la serenata, cuando el guión se enreda o cuando ya no queda el tiempo de filmación, la serenata resuelve el conflicto. O sea, es de esta manera, vas y le pides perdón a la muchacha cantando, o le dices que ya te vas cantando y ya no necesitas explicar más, ¿no? Si ya se están besando a la siguiente escena, chido. Si él ya va en su caballo por el camino, también chido, ¿no? Ya le cantó. Todos esos detallitos son lo que hacen que tengamos tal cercanía, tal gusto con ese cine, con esas canciones, porque todo el mundo hemos dado serenatas, ¿no? A las mamás. Miles de serenatas. A ver, a las mamás, una serenata de Pedro Infante a Sara García, dices, qué tipazo, ¿no? O sea, qué tipazo, qué bondadoso. Y Sara García, que fue abuelita desde los 22 años, que también tiene su lugar en esa época, que actuó mucho con Pedro Infante. Pues, a ver, serenatas a las mamás, gracias a Oscar y a Moy. Yo tuve la oportunidad de llevarle serenata a mi mamá para que se contentara de los desmadres que hacíamos. ¿De cuál desmadre en específico? En los que me metieron. Sí, hombre. Eso requiere otro podcast. Eso requiere otro podcast. Pero bueno, hablando de la relación que tenía con Sara García, también me encontré una anécdota buenísima. Resulta que se llevaban pésimo porque siempre llegaba tarde Pedro Infante al set. Y esta Sara García era una obsesiva de la puntualidad, entonces le caía fatal. Bueno, finalmente logran trascender esas diferencias, se fue volviendo tolerante Sara García, total, finalmente se volvieron grandes amigos. Y cuando estaba empezando justo las primeras películas, Pedro Infante iba con Sara García a ensayar los diálogos, porque él se sentía inseguro como actor y se sentía muy arropado cuando Sara García le ayudaba. Pero Sara García decía que era un lío porque él no se inspiraba para ensayar si Sara García no se maquillaba y se ponía como estaba, digamos, la abuelita para los Tres Huastecos, porque resulta que cuando se hacen los Tres Huastecos, Sara García realmente no era tan vieja, era una Los Tres García. Los Tres García. Los Tres Huastecos. No, los Tres García. No, los Tres García, perdón, sí, es cierto. Y entonces ella para ensayar los diálogos con Pedro Infante tenían que maquillarle y ponerla como viejita y todo. Entonces que era un desmadre. Y se volvieron tan entrañables en su relación que efectivamente Pedro Infante le llevaba flores, le llevaba dulces, le cantaba en su casa, le llevó serenata, cosas de esas. ¿Ustedes creen que Pedro Infante le ayuda a Jorge Negrete a ser más famoso como actor? No, yo creo que cada uno tiene su lugar, ¿no? Quizás aquí, como estrellas cinematográficas y como estrellas musicales, yo creo que está muy claro el lugar preponderante que ellos tienen, en esa época al menos, como los dos más importantes, ¿no? Nada más que es el cariño del público y la cercanía del público lo que volvió más entrañable a Pedro para la mayoría. Sí, Pedro Infante se desborda, ¿no? En un momento dado y ya va, sale de la pantalla como lo acabamos de decir. Y Jorge Negrete sigue teniendo esa figura, ese lugar, ese capelo del ranchero cantor mexicano con el que todos nos identificamos, ¿no? Yo adelantándome un poquito a Jorge Negrete o Pedro Infante, afortunadamente no tengo que subirme ahorita a un viaje donde me tengo que llevar solo un disco y escoger uno de los dos, porque afortunadamente puedo escuchar los dos. O sea, yo creo que no podría escuchar México lindo y querido si no es por Jorge Negrete. O sea, Jorge Negrete está en mi repertorio como está Pedro Infante, ¿no? O sea, no podría quitar a uno al otro, ¿no? Definitivamente no puedes quitar no quiero decir barbaridades, pero, o sea, ¿quitarías a Beethoven o a Mozart? Pues no, ¿no? O sea, los tienes que tener a los dos. A Jorge Negrete lo escuchas, lo disfrutas, lo ves también en las películas y como mexicano sientes también esa parte, ¿no? Que, a ver, ya no estamos en épocas de, como bien dijo Kike, ya no se podían hacer esas películas con ese machismo que se manejaba entonces, pero dices,
este es mi charro, chica, ¿no? Este es mi charro. Y con Pedro Infante dices, este es mi brother, cabrón, ¿no? Entonces con este sí me voy a echarme una serenata toda la noche. Y Jorge, que se venga, cabrón, también, ¿no? O sea, afortunadamente puedes y podemos y vivimos con los dos. Yo creo que cada cantante también puede tener alguna interpretación que ya es no solo inolvidable, sino incomparable e insuperable, ¿no? Yo creo que la interpretación de Jorge Negrete de México lindo y querido, pues probablemente nos vamos a morir y todavía no va a haber nadie que la supere, de la misma forma que 100 años o Amorcito Corazón va a ser muy difícil que alguien la cante mejor que Pedro Infante, ¿no? Quizá más allá de la excelente calidad interpretativa que ambos tuvieron en esas canciones, es que están ya tan arraigados en el imaginario que simplemente no las puedes siquiera pensar con otra voz, ¿no? México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, que digan: ¡despierta, Rorra! Que aquí está tu Morfeo. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin él. El recurso que decías tú de las serenatas se da un recurso. Hay una estructura, inclusive en todas esas películas, donde se da un planteamiento de la historia, canción. Otro plan, y luego continúa el desarrollo, canción, ¿no? Y en el conflicto con la chava, la serenata, ¿no? Como que ya sabías que en esa película tenía que haber alguna serenata, porque siempre hay un conflicto amoroso, ¿no? Y luego está el desenlace, ¿no? Como que si ya nos vemos así muy estrictos y lo vemos a distancia, todas estas películas tienen esa estructura, ¿no? Y la serenata, lo que tú decías, se utiliza como un elemento narrativo que se queda, ¿no? Hoy en día. Yo creo que más allá de la estructura, lo que se explota pues es la posibilidad de que puedan cantar, ¿no? O sea, para mí, más que como estructura de la película, pues es aprovechar que estos güeyes cantan, cabrón. Claro. Entonces, no lo vas a dejar nomás que actúe por muy buen actor que sea si el cabrón además canta, ¿no? No sé, yo lo veo como más, es una picabada, cabrón. Tienes que cantarte por lo menos 3 rolas en la peli, cabrón. Sí, por supuesto. No sé, pero también ahí yo creo que la serenata es otra cosa. O sea, aparte de que es un buen pretexto poner una serenata en el guión para explotar las facultades vocales de los que cantaban en este género, el tema es que la serenata también era una parte esencial de la institución romántica de la época. O sea, era un rito compartido, pero era simbólico y tenía toda una fuerza en el imaginario de esa época. Si quieren, ahí luego les cuento una anécdota genial de mi papá con las serenatas. Y con Álvaro Carrillo, Moy. Aparte con Álvaro Carrillo, nada más ni menos. Exacto, que tu papá sí, con Álvaro Carrillo, caray. La anécdota es esa, que mi papá conoció a Álvaro Carrillo en una serenata y luego lo volvió a encontrar en otra. Es decir, él lo conoce porque se fue a Tixla a dar una serenata en algo parecido a una vecindad de pueblo, y en ese entonces Álvaro Carrillo estudiaba en la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que daba una secundaria técnica en agronomía. Él después fue agrónomo, estudió en Chapingo. Entonces estaba estudiando ahí Álvaro Carrillo y mi papá iba, digamos, invitado por un amigo suyo para llevarle serenata a su novia en Tixla, y llegaron al sitio donde iban a llevar la serenata y enfrente estaba llevando serenata Álvaro Carrillo. Y entonces había todo un respeto y todo un rito alrededor de las serenatas, que si alguien ya estaba llevando una serenata, pues tú te esperabas y hasta que acababan de cantar y se respetaba al otro, y entonces ya mi papá llevó la suya y terminaron en una buena borrachera ese día los dos, y se conocieron justo porque pues había todo ese respeto y ese rollo compartido de la bohemia. Y bueno, se conocieron mejor dicho, y no se volvieron a ver hasta que mi papá una vez vino a México. Estaba haciendo el servicio militar, porque en ese entonces mi papá fue clase 25 y todos los de esa clase en 1943, cuando México le declaró la guerra a Alemania, a todos les tocó bola negra y a todos los encuartelaron. Mi papá estaba encuartelado en el campo militar número 1. Entonces,
su boleto para poder salir del campo militar del acuartelamiento era que le pagaban los oficiales para que les llevara serenata a su novia. Entonces salió a dar una serenata como si fuera a salir Franco y llegó a una vecindad ahí también en la colonia de San Rafael y se encontró nuevamente con Álvaro Carrillo, que también le había llevado serenata a otra chava, y dijeron, ¿qué onda? ¿Qué hubo, Bernardo? ¿Cómo estás? Ajá, ¿qué hubo, Bernardo? Aquí estoy con mi chaparrita, y total que ahí se reencontraron y ya hicieron una amistad que ya nunca dejaron de verse hasta la muerte de Álvaro. Oye, qué buena anécdota. Y pues, obviamente hay, como decía aquí, que la serenata era entonces algo que se vivía en México y que llevan al cine. Pero tú, Quique, ¿crees que a raíz de las serenatas que se presentaron en el cine se retoman en México? No, el cine tiene, una de las virtudes del cine es que refleja lo que pasa en la realidad. Pero también crea costumbres, ¿no? Claro, también, sí, pero por supuesto, ¿no? Pues es un círculo virtuoso, ¿no? O sea, el guionista no puede, hay cosas que no pueden, que lo que pone es lo que está viendo, lo que está viviendo, lo que se le hace interesante. Okay. Y hay cosas, lo platicábamos en ocasión de las quinceañeras, a veces el cine, a fuerza de expresar ciertas ficciones, hace que la gente las imite, ¿no? Como Roberto cuando salía a correr en plan Rocky Balboa. Exacto. Yo agarré la costumbre que no la pierdo todavía. O como cuando vio que Pedro Infante resolvía todos sus conflictos amorosos y conquistaba chicas llevando serenatas, llevaba serenatas sin ton y son. Me puse un madrazo en una micromoto y dije, creo que las motos no son para mí, voy a jugar otro papel. Mejor voy a cantar, ¿sí, no? No, el que canta bien es Oscar. Entonces, pero miren, por ejemplo, ahorita que decían, una de las contribuciones del cine mexicano de la época al cine mundial, digamos, es la estructura de la comedia ranchera. Pueden ser películas malas, los argumentos a veces son ilógicos, hoy hay muchas viejas las películas, ya no tienen el sentido original. Pero una de las cosas es lo que decía Oscar, que como tenías la estrella contratada, era un cantor que además era muy popular y lo iban a ver cantar, los guiones, a veces sin mucha lógica, de repente empezaban a cantar, de la nada empezaban a cantar, ¿no? Pronto inventaron el recurso de que se veían en la cantina o en una fiesta y ahí cantaban. Dos tipos de cuidado. Pedro Infante se va a celebrar el nacimiento del hijo que no es su hijo, pero se va a celebrar con un montón de golfas. Y canta la tertulia, ¿no? Y queda perfecto. Porque el musical americano todo el tiempo estaban cantando. Ah, sí, ya veníamos de los que cantaban. Era al revés, había partes dialogadas, pero eran las menos. Y acá había mucho diálogo y había una selección selecta de canciones, ¿no? Aparte ya te la sabías, ¿no, Quique? Perdón que te interrumpa. Ya te la sabías. Se acababa de enojar Pedro Infante en su casa y se encabronó con el otro, con su papá. ¿Te acuerdas en la película donde su papá y él están enamorados de la misma mujer? Y entra Pedro Infante en una cantina, ya sabes que va a cantar, ¿no? Ya sabes que va a cantar. Como cuando se muere la abuelita también, güey. O sea, no mames, en la de los Tres García, que se muere la abuelita, que güey, es una escena donde dices, pinche Pedrito, no estés llorando, que va a hacer llorar, cabrón. Y se canta la de cariño que Dios me ha dado sin merecerlo, y está, ¿no? Ay, no sí. Mames, güey, o sea, esa sí te llega. A mí, güey, vamos, yo no puedo escuchar esa canción todavía porque sí, yo proyecto con mi abuela y la madre, ¿no? Porque hacía eso güey, cabrón, ¿no? Pero hay un registro de, o sea, sí hay como, o sea, no es al azar. Bien lo estás diciendo, o sea, pasa una desgracia, hay un desamor o algo, y Pedro Infante canta una ranchera, normalmente de José Alfredo. Sí, a huevo. Se trata de echar relajo, de seguir como la fiesta, canta una de Manuel Esperón, ¿no? Que la mujer... O de Chava. Fíjate que de Chava Flores no son tantas las que cantan. Canta El Chorro de Voz y canta La Tertulia, que decíamos ahorita, y alguna otra por ahí. Pero las mañanitas. Pero no canta también la de... No, pero las mañanitas de Pedro Infante también salió en una película, no sé si se acuerden.
Hoy las No, mañanitas. esa es la que le ponen a todo mundo. Las Es mañanitas más, de Pedro Exacto, hasta la Infante. fecha sigue siendo la versión que encuentras más rápido en Claro, YouTube cabrón. Y es la para que hay que ponerla. mandar, la de Pedrito, cabrón. si, En si mi mandas, si no casa- mandas la de Pedro Infante, ya En mi Ya, casa- ya te vas a ya la mierda, fallaste. cabrón. Ni modo que mandes la de Cepillín, cabrón. No mames. En mi O casa la de poníamos Chabelo. en el cumpleaños de alguien de la familia, ya sabías que era el cumpleaños de mi mamá o mi papá, vete a poner el disco, y iba a poner el disco, y que era uno de 45 y eran las mañanitas de Pedro Infante. es lo que iba a decir, güey. Es un disco de los chiquitos, Sí. de 45, con Pedro Era un Infante, sencillo. sombrero de charro café. Y dice abajo las mañanitas en rojo. Sí, pues. Y ni sabes cuáles son las otras 3 que trae, ¿no? Pero las mañanitas ahí están, cabrón. Sí, no sabes qué más trae, pero ahí vienen las mañanitas. Celebremos, señores, con gusto. Era la que seguía. Fíjate que yo hasta la fecha, como está en YouTube, yo hasta la fecha, cumpleaños de algún colega, cumpleaños, mando las mañanitas con Pedro Infante, cabrón. Bueno, pero aparte, aquí hay que recordar que esa versión de las mañanitas es una serenata. ¿Todos recuerdan cómo llegan? Antes de que empiecen las mañanitas, Sí. se oye el madrazo que le dan a la guitarra porque van en la Claro. noche, ¿no? Sí. Y todo el... ¿no? Que la vamos a despertar y no sé qué, y se arrancan con las mañanitas, porque ahí está reflejado, pues no nada más el hecho de cantar las mañanitas con Pedro, sino que te las llevan de serenata, porque así se acostumbra, ¿no? Claro. Era lo que hacíamos nosotros hasta que nos metieron a la cárcel, cabrones. Sí, más de una vez, como dice la canción, ya van varias veces que pasa la patrulla, ¿no? Sí, sí, cabrón. Entonces, Sí, ya llevamos como un ratote a ver cómo. ¿Ven cómo les dije que es más famoso Pedro Infante, cabrones? Si pongo No, porcentajes, sí, claro. hemos hablado 80% de Pedro Infante y el demás de Jorge Negrete. Y es natural, entonces, porque yo creo que así es, pues, o sea, Pedro Infante es más popular por todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Pero ya llevamos un buen ratote, entonces, ahora vamos a pasar al modo que les pregunto. Que cada quien me diga cuál es su película favorita de Pedro Infante. A ver, Roberto, ¿qué fue tu idea? Híjole, pues yo, para sacar a Pedro Infante en su mejor momento de actuación, yo sí me quedo con la trilogía de Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Perfecto. Es a él como actor. La número 1. La número 2 sería Dos tipos de cuidado. Precisamente por lo que hace con Jorge Negrete, por disfrutarlos, viéndolos a los dos actuando y escucharlos. O sea, es una película que la disfrutas. Van a empezar a cantar, déjalos, no adelántalo, déjalos. Entonces, y la actuación, a ver, hay una anécdota que a mí me impresionó cuando se le muere su hijo, el Torito, y que empieza él a llorar. Ese llanto de Pedro Infante cuando tiene a su hijo en los brazos, quemado. Cortaron la escena, dijeron corte, y él seguía llorando con la misma intención. Ismael Rodrigo dijo, déjenlo, y él seguía gritando, bramando, llorando de lo intenso que es, y eso se refleja en ese llanto, ¿no? Entonces, me quedo con la actuación en esa película, y por los dos, obviamente, Dos tipos de cuidados. ¿Tú, Moy? Bueno, a mí mi película favorita es Dos tipos de cuidado, la que hemos comentado bastante, porque me parece muy lograda en términos de todos los gags cómicos, son súper convincentes. La manera de establecer toda esa comedia de enredos en donde verdaderamente hasta el final se desenlaza la trama, me parece también muy lograda. Desde el punto de vista cinematográfico, si bien tuvo que ser un recurso para empatar a estos dos actores, logra una secuencia de encuadres donde verdaderamente son muy buenos. No sé si recuerdan la serenata que le lleva Jorge Negrete a los dos, a Rosario, y la serenata que le lleva a Pedro a María, y cómo empatan las dos, los encuadres, los puntos de vista desde abajo a la ventana, de arriba a abajo, la pantalla partida, ellos cantando la misma canción. Me parece, esa escena me parece estupenda, y no en balde a esa película se le considera el pico, ¿no? de la época de oro del cine mexicano, más allá de que pues hay por supuesto ahí todos unos temas de idiosincrasia que ahorita, hoy por hoy, serían políticamente incorrectos, ¿no?
pero a mí por eso me gusta mucho esa, y otra de mis favoritas es sin duda A Toda Máquina, ¿no? Porque cómo me he divertido yo con esa película, cada vez que me la encuentro en la tele puesta, no la puedo dejar de ver y me río igual que al principio. ¿Tú, Oscar? Pues a mí, yo no soy no me fijo tanto que si la pantalla, la mitad, lo que comentaba Moy. A mí me gusta A Toda Máquina y la que sigue, que es Que te ha dado esa mujer, porque creo que es como toda una... amplía un montón los registros, porque empieza, como dice, muy cómico en A Toda Máquina, pero en Que te ha dado esa mujer ya tiene que darle la vuelta al papel, ¿no? Y obviamente la que comentó Roberto, la trilogía de Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, pero también me mata de pasión Los Tres Huastecos, cabrón. O sea, para mí es un güey haciendo tres papeles diferentes, y los personajes en sí tan diferentes, ¿no? El militar, el ladrón, el sacerdote, y cuando están cantando el pinche guapango, yo me cago. Cuando están cantando los tres ya al final de la película que cantan el guapango, dices, órale, cabrón. Ahí sí yo digo, viva México, cabrón. Es que, no sé, entiendo lo que decían hace un momento de Jorge Negrete y México lindo y querido, pero a mí me gusta mucho más el guapango, ¿no? Y entonces escuchar a esos tres güeyes cantando y con los personajes, bueno, a mí me parece apoteósico ese pinche final. Aquí todo se remedia, la Huasteca es corazón, lo que pudo ser tragedia, resultó ser vacilón. Que no lo hemos estado como incidiendo en que la comedia ranchera y la música de mariachi y todo esto, pero en su origen la comedia ranchera no está asociado a lo que ahora llamamos nosotros música ranchera, ¿no? Que es Alfredo, Pedro Infante, Jorge Negrete, Hugo Sánchez, sino que en la primera época se atiende a otras músicas, o sea, están los tres huastecos, que son guapangos. Hay una película muy buena que es La Sandunga, que son sones ismeños. La intención es registrar la música popular mexicana, termina imponiendo ranchero, pero está eso detrás. Esa es una virtud de los tres huastecos. Uh-huh. Y ahorita que hablaban de A Toda Máquina, pues tiene dos de las canciones con que están más metidas en hasta como sí, por favor. Y te vienen a contar cositas de y manda todos a volar y diles la versión de Pedrito Infante, de Pedrito Fernández es buena, ¿eh? Pero Pedrito Fernández se llama Pedrito Fernández en honor a Pedro Infante y a Vicente Fernández, ¿eh? Exacto. Y la otra es ¿qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído? Sí, no, bueno, se va de lado, o sea, dices cállense, te está haciendo mala onda, y dices es que se agacha y se va de lado, ¿no? Y no hemos hablado de Tizoc, cabrones, que esa pinche película también tiene lo suyo. Y no recuerdo si canta algo, supongo que... sí canta Yo te quiero, niña bonita, yo te quiero, ¿no? Porque mis ojos te vero. Indio, no mames, cabrón. No mames, cabrón. O sea, con todo respeto, cabrón. O sea, no mames. Pedro Infante y María Félix... Carajo. Ahí fue donde Jorge Negrete dijo, ya valió, me entrega. Ya no estaba. Lo dijo desde donde estaba, cabrón. Tizoc gana premios internacionales, gana el... Sí, cabrón, sí, no mames, ¿no? Pero es una película con un montón de problemas que ya vas a empezar con tus mamadas a cagarnos las pinches películas. Sí, con un montón de problemas. Yo coincido con ustedes. A mí... lo máximo de Pedro Infante es Nosotros. Ya ustedes los ricos y Pepe el Toro, pero nosotros los pobres es el México de los años 50, de los 1950 y el México actual. Es impresionante. O sea, es una manera de percibir la realidad y reflejarla y además divertirnos y de repente hacer corajes y sentirse tristes. Y además una manera de presentarla que algunas escenas que deberían ser dramáticas y moverte al llanto te terminan dando risa. A mí me da mucha risa cuando el marihuano
ya bien pasado le patea a la pobrecita viejita que la tira de la silla de ruedas, ¿no? Bueno. No me puedo aguantar. Oye, Miguel Inclán, excelente actor. Menos. Oye, la escena esta donde un güey se le tira al camión, el esposo de la chochita, y que dice, ¿qué te dieron? ¿El dinero? No, pues es que todos vieron cuando me eché el clavado. Y ¿sabes qué, Oscar? Ahorita con lo que dices, eso, la trascendencia de esa película llega a tal grado que personas con las que platicas, que son argentinos, colombianos, españoles, de otros lugares, dicen, tú eres del México, órale, manito, tú eres de allá, ¿verdad? Digo, la trascendencia que tiene Televisa, que tiene el emporio de la familia Azcárraga para llevar el cine mexicano, el radio, etcétera, a toda Latinoamérica, pues le lleva a todas estas películas y conocen a México, y México se da a conocer por muchas cosas. Pero mal, ¿eh? Obviamente también con el cine. Y entonces pero te dicen, mal, tú eres de México, mi chavo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Cuando yo estaba... El Cabo del 8 nos han hecho una imagen extranjera. Sí, patética. Cuando yo estaba estudiando en España, un colega español me dijo, oye, cabrón, yo nunca he ido a México, pero en México van con su caballo y su sombrerote y su pistola. Le dije, sí, güey, igual que aquí toda la bola de cabrones va con su camisa de bolas y cantando lailo, 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 ¿no? Con una boina. No, con un sombrero cordobés, que es peor, cabrón. Sí. Entonces, sí, la imagen que ha llevado, sí, yo entiendo. A mí me gusta por la parte de las canciones y esto, pero lo que dice Quique, ¿no? De repente mandan una imagen y todos se creen que somos el Chavo del 8 y dices, no seas cabrón, hijo. ¿No? Que vale la pena hacer un programa también de eso, cabrón, en algún momento. Entonces, esas películas tienen su fondo de realidad, pero también mucho está inventado. O sea, nunca existió un México como el de las comedias rancheras. Eso lo explica muy bien Carlos Monsiváis en Las Leyes del Querer, que ha estado aludiendo Moy, ¿no? Esa es mi película favorita, Nosotros los Pobres. Un rincón cerca del cielo por lo inusual que es, y además estás esperando todo el tiempo estás angustiado esperando que termine de sufrir y no, se les ocurre otra cosa, ¿no? Además cojea el cabrón para acabarla de joder, cabrón. Por sin duda los Tres Huastecos. Hay un documental que hizo Ismael Rodríguez poco después que murió Pedro Infante, y que es un homenaje a Pedro Infante con escenas inéditas y testimonios poco conocidos en ese momento sobre Pedro Infante, y lo inicia con un detrás de cámaras de los Tres Huastecos. Está padre ese. Donde Pedro Infante va pasando y le va haciendo como una broma a un güey que está ahí preguntando por Pedro Infante, y va saliendo vestido de sacerdote, de militar y de forajido, ¿no? O sea, y luego, ojo, hablando de los registros que decíamos de las voces, en la de los Tres Huastecos, Pedro Infante hace las tres voces cuando están ¿no? Son tres voces diferentes, cabrón, que hace el mismo güey, cabrón. Sí. Es bueno, que donde le busques, en los Tres Huastecos me canta esa de la burrita que... Sí. Sí. Arre que llegando al caminito, aquí Michu. Pero se la está cantando y se la está aventando a Blanca Estela Pavón, ¿no? Sí, oye, sí. Y así como dijimos de Pedro Infante en sus escenas, y que dices qué tipazo, que llevando una serenata a la abuelita Sara García, ¿qué tal con la Tucita? No, bueno, ¿qué me dices, cabrón? Con la Tucita, ¿no? Ahora es el padre que tiene la Tucita y la araña. Tan grandote y tan llorón. Y hablando de frases que quedan ya en el imaginario y se usan para todo, es esa de, si ya saben cómo soy, ¿para qué me dejan sola? Porque dices, ya sabes cómo soy, ¿para qué me dejas solo? ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces las películas, a ver, y sus canción favorita, en el mismo orden para no desordenar. Caray, entonces empiezo yo. Mi canción favorita de Jorge Negrete. ¿De Pedro, de Jorge o de los dos? No, bueno, obviamente de Jorge Negrete hay Jalisco no te rajes, es por supuesto, única en él. Y de Pedro Infante, Enamorada. Enamorada yo creo que le da exactamente lo que le pidieron. Cántale al oído a una mujer. Así enamorada,
Entrégame tú la caricia suprema de amor. Con luz Enamorada de mi corazón. No mames, cabrón. Esa canción es para cantarla al oído. Tú, Boy. No, pues sin duda, para mí la canción que más me gusta, interpretada por Jorge Negrete, es México lindo y querido. Creo que no hay mexicano que esté fuera de México que no la oiga y se ponga a llorar. Y de Pedro Infante, mi favorita, eso es algo totalmente personal, es 100 años. Ah, sí. Esa me parece... Pasaste a mi lado. Sí, no mames, ese es... Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Y para mí también me parece que esas dos versiones, porque la han cantado cualquier cantidad de gente, pero para mí la versión de 100 años de Pedro Infante y la de México lindo y querido de Jorge Negrete se me hacen insuperables. Y para los que nos están escuchando, que sepan que Moy toca y canta muy bien. Exacto. ¿Y qué película les gusta más de Jorge Negrete? Espera, Moy, pero no nos ha dicho Quique cuáles son sus favoritas. No, pero falta... falta yo, cabrones. Perdón. Pero en realidad es que yo estoy con Moy. O sea, de Pedro Infante, 100 años es espectacular, cabrón. 100 años porque me gusta cómo la canta y Amorcito Corazón porque no mames. O sea, Amorcito Corazón es que no mames, ¿no? Y a mí de Jorge Negrete, más que México lindo, me gusta Jalisco no te rajes porque mi familia es de Jalisco, básicamente, ¿no? Yo la verdad es que no soy muy fan de Jorge Negrete, se ha notado, pero bueno, sí, no se me puede ocurrir que alguien más pueda cantar Ay Jalisco no te rajes como Jorge Negrete, definitivamente. Y la canción de Cariño que Dios me ha dado sin merecerlo, es que puta, esa todavía hasta la fecha me saca las lágrimas, cabrón. Entonces, eso es más sentimental que, ¿no? Pero 100 años como rola de Pedro Infante, wow, espectacular. Está muy bien. Entonces... ¿Tú, Quique? Yo, ¿verdad? No. Canciones. ¿Cómo se llama, amor? La de Estoy en el rincón de una cantina. ¿Así? La que se fue. Tu recuerdo y yo. Tu recuerdo y yo. Sí, perdón. Ahora. José Alfredo tiene... Es que ese es un par insuperable. O sea, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. Sin José Alfredo no seríamos así. O sea, así es. Y casi cualquier cosa que cante Pedro Infante de José Alfredo es mi favorita. Le cantó 47 canciones, no son pocas. Tiene mucho que ver con el éxito. No el éxito lo traía él, sino con que se dio mucho a conocer José Alfredo porque Pedro Infante le cantaba sus canciones. Esa, y a mí Pedro Infante, mi disco favorito, así, ya sé que estoy haciendo trampa y no estoy eligiendo una canción, pero mi disco favorito de Pedro Infante es uno que se llama Rico Vacilón, que trae La Tertulia, que trae el gran clásico de Nana Pancha. ¡Ándale! Parece que va a llover, El Piojo y la Pulga, Cuicui. Es una maravilla. Y es lo que decía Moy al principio, ¿no? Que tiene un registro amplísimo. O sea, canta un bolero, una ranchera, porque 100 años es un bolero. Claro. Un cha-cha-cha. Entonces, es casi imposible para mí decir esta es mi favorita más que esa. Esa sí me encanta, pues. Hasta les puedo decir en qué película la cantó. Ya no me acuerdo. Yo a mis hijos les cantaba la de ¿A dónde vas, conejo Blas, con esa escopeta que llevas atrás? La cantan, ¿A dónde vas? La canta el Ojito Carpintero también. Sí, cabrón. Era un oso carpintero que vivía muy pobre. Y que de un madrazo mata al papá de los niños, hombre. O sea, ya, qué horror. No, sí, cabrón. Podemos estar hablando 2 horas más de Pedro Infante si quieren, cabrón. Pero supongo que el tiempo se va, ¿no? Tú, Quique, que eres el director. Ya cada quien dijimos, ahorita vamos a regresar a eso. Nada más,
bueno, pues, nuestros favoritos es lo que estamos recomendando de películas y de canciones, ¿no? De libros, Moy ha estado aludiendo mucho a él, es Las leyes del querer de Carlos Monsiváis, que es, en el estilo de Carlos Monsiváis, una biografía de Pedro Infante, pero de todas las implicaciones que tiene Pedro Infante en la cultura nacional, en la cultura popular, ¿no? Y por ahí trae un buen capítulo sobre Jorge Negrete. Para mí la mejor biografía de Pedro Infante, porque su familia saca mucho provecho de Pedro Infante. Entonces, sus exmujeres hicieron cada una su biografía, donde por cierto no mencionan a la otra, ¿no? Como que no existían, estaba muy bonito. Y los hijos, los sobrinos, un hermano, un primo lejano, han hecho biografías sobre Pedro Infante, que son interesantes porque cuentan cosas que normalmente no se saben. Pero una bien hecha, bien documentada, es de Gustavo García, un crítico de cine ya muerto, que era muy conocido, que se llama No me parezco a nadie. El título está bonito, La vida de Pedro Infante. Y es unas que publica Editorial Clio, y en esa serie que se llama Los Tres Gallos, la otra, una es de Pedro Infante, de Jorge Negrete, y la otra es de Javier Solís. Enrique Serna, el gran Enrique Serna, se llama Jorge el Bueno, la vida de Jorge Negrete. La verdad es que todavía por ahí se consiguen en los tiraderos de Clio, vale la pena, ¿eh? Cuando las vean, cómprelas, cada una en 3 volúmenes. Para entender la comedia ranchera, cómo surge, cómo se da el fenómeno de Jorge Negrete y Pedro Infante en su momento y qué tipo de cine se estaba haciendo, pues sin duda la historia documental del cine mexicano de García Riera, volumen 2 y 3, y que nunca voy a dejar de recomendar a este hombre, Jorge Ayala Blanco, La aventura del cine mexicano. Jorge Ayala Blanco, un poquito me voy a extender ni modo, esta es La aventura del cine mexicano. Él analiza las películas de una manera muy, muy peculiar, y hasta cuando tú lees sus reseñas sobre las películas, hasta la película más mala te da ganas de ir a verla, ¿no? Y además, bueno, el primer libro se llamaba La aventura del cine mexicano, el segundo La búsqueda del cine mexicano, y así fue haciendo un libro, empezando con cada letra del abecedario, y vaya por la Q, creo. Y es un amplio registro del cine mexicano que vale la pena. Al que le interese, tiene que acercarse. Pedro Infante y Jorge Negrete, lo hemos dicho, son los representantes de la canción vernácula, de la canción ranchera, de la canción mexicana, como le quieran decir, y están muy relacionados con el mariachi. Al principio les platiqué que el mariachi que conocemos ahora es muy distinto a lo que es el mariachi. Todavía en algunas partes de la provincia, el mariachi tradicional se tocaba de distinta manera, con otros instrumentos, con otra intención, y el encuentro de esa música regional, provinciana, con la capital, con los medios urbanos, dio lugar al mariachi que ahora conocemos, que es ya patrimonio de la humanidad. De hecho, ¿no? Es uno de los patrimonios intangibles que tiene México: la comida, la charrería, la danza del volador, el mariachi. Y hay un libro excelente, imperdible, que todo mundo que le interese la música regional, que le interese lo mexicano, nuestra música, tiene que ir a él. Se llama El Mariachi. Es de mi muy querido maestro Jesús Jauregui, un antropólogo, uno de los antropólogos más distinguidos que tenemos. Vale mucho la pena, todavía se consigue. Y les hablaba de que la familia que se puso a escribir, sacar provecho de Pedro Infante, perdón, y hasta hicieron películas. Hay un sobrino de Pedro Infante, un hermano de Pedro Infante que fue actor, todos muy malos. Todo lo que tiene de bueno Pedro Infante no lo tiene la familia, ¿no? Pero uno de sus sobrinos, José Ernesto Infante, hizo un librito que se llama Pedro Infante, el ídolo inmortal, que publicó Océano, que está muy bueno porque se da la tarea de hacer estos resúmenes. Ahorita les decía, grabó 430 canciones, tantas son de J. Alfredo, tantas de Esperón, tantas son rancheras, tantas son boleros, porque se puso a hacer ese recuento. La verdad es que está bastante bien hecho. El IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, en su página pueden encontrar 2 programas. Uno es de Pedro Infante, son creo 20 capítulos, y otro de Jorge Negrete. Uno lo hizo la hija de Jorge Negrete, Diana, que es como su principal biógrafa. Y están padres porque cuentan un montón de cosas sobre ellos, y están en una secuencia cronológica que permiten entender el personaje. Lo mismo de Pedro Infante. Y
y bueno, eso es lo que yo recomendaría. Ustedes ya recomendaron sus películas, sus canciones. Moy estuvo haciendo alusión al libro de Carlos Monsiváis, que en mi opinión es el que hay que leer para entender el asunto, y otras muchas cosas que tiene Carlos Monsiváis sobre cultura popular, sobre cine y todo eso, porque lo que tenía Carlos es que lo veía con cariño, aunque él lo negara. Pues, o sea, él no solo analizaba el contexto cultural, social de las cosas, sino que al final le gustaban, y eso se deja ver en la manera en que lo interpreta, y eso nos alimenta. Hay que tener cuidado, porque uno va a encontrar por ahí críticas de cine y eso que pues hasta terminan recomendándote que no veas las películas de Pedro Infante porque son machistas, porque están mal hechas, porque los guiones son incoherentes, lo que ustedes quieran, y no es así, pues, ¿no? Se me pasaba hablando del impacto que tiene Pedro Infante. Hace no mucho Televisa estrenó una serie sobre la vida de Pedro Infante, que, perdón, pero es malísima. Sí, pero hace Omar Chaparro. No, esa es otra. La serie se llamaba Pedro Infante. Se llamaba Pedro Infante. Son 8 capítulos sobre la vida de Pedro Infante, centrado más en el rollo de que si andaba con su tía y ella lo vino acá a promover, y que si Agustín Lara lo despreciaba. Está mala, pues, mala, pero sí, por si les interesa. Y la de Pedro Infante se llama como Caído del Cielo. Que se trata de que Pedro Infante no encuentra la paz en el cielo, anda su alma ahí vagando, y Omar Chaparro, hay que ver, bueno, es un mujeriego, macho y todo eso, y sufre un accidente, y el alma de Pedro Infante se mete en él, y viene a arreglar sus problemas el alma de Pedro Infante, y al mismo tiempo arregla los de Omar Chaparro, que es infumable, pues. Pero ahí lo interesante es cómo se veía, cómo se sigue viendo a Pedro Infante, y cómo se piensa que va a arreglar unos problemas de actitud con respecto a las mujeres, cuando el contexto de Pedro Infante era distinto, ¿no? Véanla, pues, o sea, hay que ver de todo. Hablando de eso, no nos podemos perder, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que quedan un montón de cosas pendientes, a pesar de que los estuve provocando para que hablaran de las serenatas. No hablaron de las serenatas, y cuando les digo que vamos a hablar de otra cosa, hablan de lo que quieren. Entonces es por chingar, güey, es por chingar. Haya quedado bien. Entonces, pues, si se quieren despedir cada uno de ustedes, los 3 García, los 3 Huastecos, los 3 tipos de cuidado. Ok, a ver, yo me voy con esta anécdota. Cuando, no sé, tendría 17, 18 años, le pregunté aquí qué libro me recomendaba para aprender de cine. Me recomendó este libro de La verdad y la mentira de cine mexicano, de Alejandro Galindo. Es un libro que se lo recomiendo, y me acuerdo que lo leí completito, y tú, Quique, me dijiste, no, hombre, ese es un libro de consulta, no es para leerlo completo, y se lo recomiendo mucho. Alejandro Galindo, un guionista, director también mexicano, y este libro, Verdad y Mentira del Cine Mexicano, es un libro que se lo recomiendo. A ver si lo pueden encontrar. Estoy viendo aquí ahorita, editado por Aconcagua, 1976, ediciones y publicaciones Aconcagua. Pero lo pueden encontrar en internet. Verdad y Mentira del Cine Mexicano. Bien, pues miren, ya Quique dio una amplísima bibliografía. Sin embargo, yo sí les quiero hacer 2 recomendaciones, aparte, por supuesto, de leer Las leyes del querer. Cuando recién había editado ese libro, Carlos Monsiváis fue entrevistado por Cristina Pacheco en su programa. Se puede descargar de YouTube esa entrevista, es imperdible, vale muchísimo la pena. Sí, recomendaría eso también. De las películas de Jorge Negrete, porque ya no hablamos de Jorge Negrete, yo por supuesto les recomendaría que vean El Peñón de las Ánimas. Para mí es mi favorita, junto con Ay Jalisco no te rajes. Y también les recomendaría mucho leer otro libro de Monsiváis, donde son varios ensayos, pero habla sobre todo, contiene un ensayo sobre José Alfredo Jiménez y otro sobre Agustín Lara, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando de la música mexicana, que se llama Amor Perdido. Yo estuve medio empezando a leer un libro que pone a Pedro Infante un poco más como humano, que lo escribe su viuda, María Luisa León. Se llama Pedro Infante en la intimidad.
y ahí podemos conocer a Pedro Infante, el ser humano, a través de la voz de una mujer pues, que fue su pareja aparentemente siempre, ¿no? Porque se supone que Pedro Infante tuvo otro matrimonio, pero luego fue denunciado por bigamia y bla, 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 bla. Entonces ella dice que la única esposa de Pedro Infante fue ella. Pero quiero despedirme con esta noche me despido cantando de corazón. Hoy con Pedrito Infante me he llenado de emoción. Ay, la 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 la. La 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 pipón. La 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 la. Ay la 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 la.